Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante os damos la bienvenida a este 34º programa de Casa Cabestany, que como siempre celebramos en Subterfuge Radio. 1, 2, 3 y... Bien, pues bienvenidos a esta 34ª mesa de Casa Cabestany, que hemos comenzado con la Perra Blanco, que ahora os explicaremos quién es, y pasando de nuestro formato habitual, que suele ser comida, por necesidad, y de nuestros invitados de hoy, pues tenemos un formato desayuno, donde tenemos unos churros, unas porras, algo muy, muy madrileño, y una tortilla, para los que prefieren desayunar salado. ¿Vosotros sois de churros o más de tortilla? Pues ya lo ves, nos hemos comido casi la mitad de la tortilla, no hemos tocado todavía los churros, pero danos tiempo. Sí, no, yo me gustan los churros. Sí, a mí los churros es una cosa que me encanta, y además la definición que da la RAE de ellos, que la llaman flor de sartén. Sí. Se llaman los churros, flor de sartén. Pero me parece mucho más bonito que el nombre de churro. Sí. Pero un nombre perfecto para una churrería. Flores de sartén, Ruiz. Flor de sartén. Qué bonito. Aunque bueno, en distintas partes de España a las porras les llaman churros, en otros sitios tejeringos. Bueno, sí. Yo en Madrid los churros y las porras. Y los buñuelos, que es también una especie de porra que le hacen en algunos sitios de Madrid, que es circular, que es más crujiente, más... Muy cardiosaludable. Más hueca. Sí. Aquí, en este programa, solemos hacer la dieta del doctor Valentín Fuster. ¿Cuál es esa? El colesterol a tope, ¿no? Dentro de poco van a poner un desfibrilador ahí. A la salida te dan estatinas para colesterol. En la puerta del estudio. Bien, pues para los que nos estáis viendo ya lo sabéis, y para los que nos oís, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Por un lado, a mi derecha, tenemos a Iñaki López. Bienvenido. Un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Portugalete, Bilbao, 1973. Sí, señor. Sí, señor. Y por otro lado, un viejo amigo de Casa Cabestany, un viejo amigo nuestro que repite, que es Edi Clavo, Madrid, finales de los años 50. Vamos a dejarlo ahí. Que hoy tenemos un programa muy rockero, que lo podíamos haber llamado Tupés en crecimiento, pero tanto Edi como yo no estamos ya para capa tener... caída. En cambio, Iñaki es genial. Es que más joven, lo tiene a tope. Sí, fíjate, yo he de reconocer que tengo que dar gracias al destino, lo digo porque vengo de familia de calvos. O sea, pero de larga tradición de calvos, ¿eh? Pero mira, y además de calvos prematuros. Para los 20 años mi padre ya estaba mondo Elirondo. Pero en fin, he preferido no preguntar en mi familia más detalles. No vaya a ser que me den alguna sorpresa de última hora.
Oye, pues el motivo del programa de hoy es doble. Por un lado, Iñaki, al que todos conocéis, bueno, él es periodista por la Universidad de Bilbao. Estuviste más bien siempre en televisión, ¿no? Sí. Pasaste del local al autonómico, del autonómico al nacional. Sí, yo la verdad es que me presenté a un casting para una televisión local cuando estaba haciendo la carrera de Ciencias de la Información, porque yo lo que soy licenciado es en Ciencias de la Información por la rama de Publicidad. Había un hueco en una televisión local incipiente, empezaba en ese momento, Telebilbao, que todavía existe, y ahí entré y bueno, poco a poco me fui enamorando de la profesión de comunicador y en ella me quedé. Después he ido saltando de cadena en cadena. Mi única incursión en radio ha sido en Radio Nervión, que pertenecía al mismo grupo empresarial que Telebilbao y que era una especie de radio olé. O sea, quiero decir, mi única experiencia en radio es dándole paso pues, a Paquito Jerez, Julio Madrid, a La Más Grande, en fin, a distintos y diversos palos del flamenco. O sea, sí, lo más alejado del rock and roll posible. De hecho, alguna vez me atreví a poner rock and roll en castellano en una emisora donde solo se podía poner música en castellano y una vez puse un tema de Los Rebeldes y recibí la correspondiente llamada 5 minutos después. Qué o sea, bueno. que era una radio en concreto con un gusto muy limitado. Y os comentaba antes que hemos empezado el programa con la Perra Blanco, porque Iñaki, aparte de esta faceta periodística, pues eres un rockero. Eres un rockero de pura cepa, un rockabilly. Y Mucho antes que periodista, además. Y tienes tu sello de rockabilly, que es Hot 45. Sí, con Marcos Endarrubias, también un músico muy conocido de la escena madrileña, y al final hay gente que, oye, pues invierte el dinero en drogas, yo prefiero tirarlo de esta manera, a través de un proyecto que es muy artesanal, que es hacer discos únicamente en vinilo, EPs, además los hacemos gordos, gruesos, como frisbees de 70 gramos, los EPs, en el que, bueno, la filosofía es dar un poco salida a grupos y a bandas que a nosotros nos gustan, y que creíamos que, aunque habían grabado antes, no les habían sacado lo mejor de su sonido. Y Marcos, también Elia Gramunt, que es un músico belga que viene además de la escena del revival rockabilly de los 80, que estuvo en Wild Ones, que es un tío con mucho recorrido musical. Entre los tres formamos este sello y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos podido darnos además el gustazo de recuperar pues, a Mike Sánchez, que es un pianista que ha tocado con Bill Wyman, que ha tocado con Jeff Beck, que ha sido músico de acompañamiento de Paul McCartney, incluso en alguna ocasión, con los Big Town Playboys, Big Six. Es un tío de origen español, nacido en Londres, que regresó a la casa de sus padres al tiemblo, le insistimos, le dimos la vara hasta que nos permitió grabarle y solo nos puso una condición, que fuera con Los Limbos, una joven banda gallego-madrileña de soul y rhythm and blues. Hablamos con Los Limbos, que estuvieron encantados de grabar con Mike Sánchez, e hicimos un EP muy divertido. Luego también hemos sacado a Diego Cruz, al propio Marcos Endarrubias, La Perra Blanco, que a mí me parece un caso excepcional, una chiquilla de 24 años, de un sitio con tan poca historia del rock and roll como puede ser la Línea de la Concepción, de un ambiente absolutamente ajeno al rock and roll y que es una auténtica virtuosa y que es una fuerza de la naturaleza. Es una internacional, ha estado tocando en Inglaterra también, ¿no? Bueno, tiene gira en Estados Unidos en breve, acaba de sacar con otro sello otro EP muy recomendable, se está moviendo mucho y es verdad que sorprende porque la tía es muy fresca, muy descarada y porque tiene 24 años y no va vestida de pin-up, o sea, la tía va con sus rastas o su moño, su minifalda, sus botas camperas y tiene un directo muy divertido, muy sincero además. Y muy de verdad. Y yo ya te digo, desde los 80, desde el revival, que los músicos eran tan jóvenes como el público, no veía algo igual. La verdad es que si os enteréis que toca en vuestra ciudad, deberíais ir a verla. Es muy divertida. Es un espectáculo. Oye, por otro lado, repite, como decía antes, vuelve a estar con nosotros Eddie Clavo, que fuiste en su día bajista de Gabinete Galigari. Batería, jope, me he confundido con Ferni, perdona. Batería de Gabinete Galigari. Y ya estuviste con nosotros hace unos meses. Tuvimos el honor de teneros tanto a ti como a Alberto García Alix. Y bueno, pues nos disteis un paseo por el Madrid del rastro, ¿no? Del 75, finales de los 70, sí, bueno, cuando empezó Alberto a hacer la fotografía todavía en 35 milímetros, ¿no? Cuando le prestaron o consiguió su primera cámara. Cuando empecé a conocer y bueno, pues sí, cuando empezaba un poco a hacer fotos, pero bueno, no era un profesional, era un aficionado a las fotos y yo era un aficionado al rock también en esa época, ¿no? Sí, bueno, él comentó que yo creo que es a partir del 87, cuando ya se considera que pasa al formato 6x6 y se profesionaliza y lo que es anterior pues es hacer fotografías, ¿no? Sí. Que le daba, pero... Sí, pero tenía acceso a un tipo de gente que no tenía acceso casi nadie. Amistades del lado peligroso, amistades del rock and roll, amistades
difíciles de conseguir para cualquier fotógrafo estándar, como si dijéramos. Sí, creo que se están preparando y sale ahora para Navidades 3 grandes libros por parte de su editorial y la de Fred, su mujer, Sí. que son 3 grandes libros que recogen la obra de García Alix por épocas. Creo que han estado vaciando contactos y buscando y buscando y buscando y van a sacar Sí. 3 tomos con, Sí, algo he con oído. toda- con Muy toda su interesante. obra. Muy El interesante. primero va a salir para Navidades y yo creo que es el regalo perfecto Sí. para algunos de nosotros. Pero bueno, Eddie esta vez viene porque acaba de sacar un libro que podéis ver, que se llama Viva el rollo, con una portada de Bob Dylan donde se está enterando de la muerte de Franco, que hace, pues el martes pasado estuvimos en Argonauta en la librería Argonauta de Madrid, Sí. que lo estuviste presentando con Jesús Ordovás, con la editorial, Sí. y tenías la librería hasta la bandera, ¿no? Bueno, Como sí, se diría taurinamente. Digamos que es una librería pequeña especializada en libros de música, muy interesante porque el personal que atiende pues sabe de lo que está vendiendo en ese momento, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Que es muy importante que haya todavía tiendas donde el personal de allí sepa que está vendiendo esos aparatos o esos discos o esos libros, ¿no? Y que no sea un tío que hoy está vendiendo eso y mañana está vendiendo zapatillas, ¿no? Bueno, pero además, aparte de estar acompañado por Ordovás, pues estuvo Andrea Boguel, o sea, gente histórica en la música, Sí. García Pelayo, Sí. fundador o casi padre del rock andaluz, ¿no? De las Sí. primeras personas Sí, que el manager de Triana. antes de desbancar casinos junto a su familia, También. pues tuvieron... Sí, bueno, yo en el libro cuento un poco la historia, un poco de ese momento en el que, bueno, coincidiendo con la muerte de Franco, como una anécdota contemporánea, pero que empieza un poco a haber una permisividad para que se produzcan conciertos, festivales de grupos. El rock español empieza a salir un poco a la superficie con bandas como la Compañía Eléctrica Dharma o como la Orquesta Mirasol o como Pau Rivas, Sisa. Entonces, bueno, era un poco el principio de lo que luego a continuación ya se normalizó como conciertos, festivales, actuaciones, lanzamientos. Hombre, a mí eso me pilló con 4 años. Me acuerdo que estuvimos unos días sin cole y que no hubo televisión. Y con lo cual, pues dices, joder, qué faena, ¿no? Me refiero al año 75 y a ti prácticamente A mí me parecido. pilló Muchinorri, me temo, ¿eh? Como a mí. Me temo. No, Pero yo bueno, tenía 4 años. estaba en COU, en 17 años. Entonces, bueno, yo empezaba a salir del huevo, como aquel que dice, ¿no? Entonces empezaba a ir a conciertos, no tenía dinero, quería leer revistas, comprar discos, en fin, era un poco empezar a integrarse en este submundo del rock, ¿no? Porque tú hablas de un punto de inflexión que es a lo mejor el año 75, con la muerte, ya no solo la muerte de Franco, sino que confluyen determinados aspectos, como que hay una cantidad de revistas musicales, hay radio musical, hay televisión, 2 canales de televisión en España, pero los que conviven 4 o 5 programas musicales, Sí. cuando hoy no hay ninguno. La oferta, Ahora no hay la oferta, nada de sí, música. sí, Las sí revistas se están cerrando. claro. Las radios se están muy especializando y la televisión no da nada de música, vamos. Si tú eras un aficionado al rock, tenías donde encontrar las cosas, no como ahora con un ratón en el ordenador en pijama, sino que tenías que vestirte, ir al rastro, ir a las tiendas de discos, ir a las discotecas, hablar con la gente, moverte. Pero había prensa, había 2 mensuales y un semanal interesantísimos. Vibraciones, Popular 1 eran mensuales que se editaban en Barcelona. El Popu ha cerrado hace poco, además, ¿no? No, O- Popu o sigue todavía. sigue. Y luego estaba Disco Express, que era un semanal, un tabloide, que era semanal y que ahí te informaban de los conciertos, de los lanzamientos, de los cotilleos. O sea, era cutre, era de papelillo así como de periódico malo, Pero era. pero era una información vital para enterarte, ¿no? Radio, había en Madrid las FMs, en Barcelona también había un par de radios importantes con Ángel Casas y la televisión había 4 programas. Pero vamos, yo leyendo el libro y con la presentación del otro día y tal, tú marcas un punto de inflexión en el año 75, Sí. ¿no? Pero es una evolución, ¿no? Porque... Venía ya de antes, lo que pasa es que antes bueno, el régimen no permitía que hubiera festivales en verano que se reunieran 10.000 chavales o 10.000 jóvenes, ¿no? Porque tenían miedo, no entendían qué podía pasar ahí, había prevención política, social, ¿no? Y a partir... Bueno, pero yo es que quería recomendar, porque hace poco me he leído un libro de Servando Rocha que se llama Todo el odio que tenía dentro de la Felguera, que Sí. es la biografía de Dundún Pacheco, Sí. el boxeador. Y la verdad es que, bueno, habla de él, pero sobre todo es una crónica sociológica de la España desde los años 60 hasta finales de los 70. Y ellos marcan un punto de inflexión que es el estreno de West Side Story en Madrid, ¿no?
Y hablabais el otro día, pues que Ordovás y tal, os movíais por la Argentina, por la discoteca, Sí. por el JJ, por el MM. el MM. Y decíais, a Usera y a Vallecas no íbamos, pero en Usera y en Vallecas ya había, ¿no? Ya había un rollo, Sí, ya bueno, había una eso movida. es- Estaban claro. los ojos negros, ¿no? Que Claro, eran... eso era un poco el mundo del lumpen, ¿no? El mundo del lumpen de Bueno, pero los ojos negros eran de los... barrios bajos, ¿no? Que se juntaron con los hippies y entonces entre ellos pues empezaron los gamberros, ¿no? Empezaron a ir a Pero muy conciertos de rock and vinculados con roll. la música, porque Sí, los sí, ojos claro. negros eran los guardaespaldas, Sí, entre comillas, de fueron- Camilo VI, fueron los y que- le iban buscando conciertos, iban a las salas, queremos que toque este señor, En y actuaba. el año 66 reventaron el único concierto de los Kings en Madrid. Lo reventaron, creo que la banda esa de los ojos negros, ¿no? Ujú. ¿Y con qué motivo lo reventaron a los Kings? Pues por armar bronca, por armar jaleo, porque no venía el bajista original, hubo ahí como un mogollón, ¿no? Y bueno, incluso el Ray Davies lo cuenta en sus memorias, Sí. ¿no? Que tuvo un problema en Madrid, que no llegaron, que solo tocaron, me parece que la primera noche media hora o algo así, ¿no? Con lo poquito que cuentan llegaba en el este libro país, de... Sí, lo poquito, poquísimo, claro. Los Beatles en el 65, los Kings en el 66 y alguna cosa que hicieron a lo mejor en Mallorca, me parece, o algo así. Jimi Hendrix tocó en Mallorca, una noche perdida, así, que lo vieron 4. Sí, pero los Beatles en el 65 fue algo más folclórico que otra cosa, Sí, ¿no? fue más un espectáculo de circo y variedades que de música estrictamente, ¿no? Los trajo Bermúdez y tocaron 2 días y era pues eso, como que venía la atracción de feria, ¿no? Y luego ya no hubo nada, prácticamente nada, pues eso, hasta los años 75, por ahí, ¿no? Ujú. A nivel masa, ¿no? Por ejemplo, el Festival de Canet, que yo cuento en el libro, pues hubo 25.000 personas de asistentes, ¿no? Entonces eso sí que es una cifra ya importante para un festival de verano, viviendo todavía Franco, porque se hizo en julio de 1975, ¿no? Y yo en 2010 estuve en Burgos, en la Plaza de Toros, que hubo un festival que se quiso rememorar, Sí. un famoso festival que hubo en el 75 allí, También, sí. que la prensa lo llamó el Festival de la Cochambre. Sí, porque la Se primera llenó de hippies y de... Sí, porque La Voz de Castilla, que era un periódico del movimiento, la primera página, el día del festival, el titular era a Burgos le ha cambiado la cara, ahora a ti le Legañas, la invasión de la Cochambre. Era a 5 columnas. Pero Era qué maravilla, qué bonito verbo. Sí. El norte, hay que recuperar esa La portada. Voz de La Voz de Castilla, de para Burgos. hacerse una camiseta, ¿eh? Me parece maravilloso. No habría a día de hoy mejor cartel, ¿eh? Para llamar gente a un festival. Y ahí estuvieron Asfalto, Burning, Burning algunos grupos estuvieron, de rock sinfónico. Vamos, Sí, hubo una Burning mezcolanza, Bloque, ¿no? la Compañía Eléctrica Dharma, Orquesta Mirasol, sí, Eva Rock. O sea, que ahora que están tan de moda los festivales, realmente los primeros festivales fueron en el año 75, ¿no? Sí. Como congregación de gente a ver a varios Exacto, grupos en uno exacto. o Yo por dos eso lo llamo días. un poco el Big Bang del rollo, porque a partir de ahí ya se permitió ese tipo de actividades, ¿no? Que hasta ese momento pues prácticamente no hubo, a lo mejor en el año 71 una cosa esporádica en Barcelona, pero ya a partir de ahí, ya al año siguiente ya hubo otro en León, en Torrelavega, el Rock Tiembre, el Rock and Rio, o sea, ya hubo como una evolución a la normalidad, a la Sí, normalidad porque europea. antes yo creo que fueron las matinales del Circo Price, que también el régimen laminó Las en cuanto, prohibió, sí, las en cuanto prohibió. empezaron los chavales a bailar en la calle, que también creo que hay alguna noticia que se puede encontrar en las redes sociales a cuenta de eso, con un chaval bailando twist en la Gran Vía, lo cual escandalizó a las mentes bien pensantes y se prohibió radicalmente el Circo Price, que creo que tuvo 3 o 4 ediciones, no tuvo más. Y Dentro ahí de estaban poco los sonos, relámpagos, estaba Vamos a Miguel tener Río. a Miki Carreño en breve, va a venir, que actúa, ya os lo digo, por si os da tiempo en escuchar el programa, actúa el día 5 en el Fan House con Miki y los Colosos del Ritmo. Oh, Miki sigue Y en es forma, un disparate lo Sí, que hace. alucinante. Tiene auténticas, El hombre goma, hay sigue EPs de siendo el hombre Miki goma. y en los años 60 que son auténticas joyas del garaje, ¿eh? O sea, a mí me parece espectacular. Pues ya sabéis, Lo que el día hizo. 5 en el Fan House de Madrid. Qué bonita sala. Sí, la verdad es que sí, y cómoda. Y bueno, hablabas de una palabra rollo, ¿no? Y tú crees que es una palabra que ha desaparecido, ¿no? En nuestro vocabulario, ya no, esto... Bueno, es que el rollo era como estar en la onda. En los años finales de los 60 había un grupo que se llamaba Smash en Sevilla, que hicieron un manifiesto, y entonces en ese manifiesto hablaban del rollo. El rollo en realidad era una palabra que venía del lumpen legionario. Los legionarios compraban hachís a los moros, bueno, hachís no, compraban grifa a los moros, y entonces enrollarse era fumar en comandita, ¿no? Unos canutos, ¿no?
Entonces viene de ahí, esa es la raíz de la palabra rollo. Lo que pasa es que eso luego se conjuntó con todo la contracultura, el underground, la psicodelia, los hippies, y entonces el grupo es más pues empezó a hablar del rollo como estar en el ajo, entender que es esa mezcla entre sexo, drogas y rock and roll, básicamente. O sea que al final 2 palabras claves un poco en la historia musical de nuestro país, o una parte de ella, como es el rollo o la movida, Sí. las 2 vienen vinculadas a las drogas. drogas, ¿no? Hay diferencia, ¿eh? Te lo digo yo que desde provincias la captábamos incluso en la segunda mitad de los 80. Cuando yo empecé a escuchar música, cuando yo escuchaba a este señor, había una diferencia importante, que la movida la vinculábamos a determinadas bandas como Mecano, es decir, familias bien, cuyos hijos se dedicaban a la música y hacían un pop simpático, muy del gusto de los medios de comunicación, y luego estaba el rollo, que era efectivamente el lumpen proletariado con guitarras, que era más el rock and roll, más el underground. Notábamos cierto matiz entre las dos acepciones. Sí, hay un matiz. En realidad la movida es un poco la sublimación comercial del rollo. O sea, la movida es como vender todo aquello que en el rollo era underground, marginal, oscuro, pues ya la movida se hizo mainstream. Hombre, cuando estuvieron aquí Fabio y el Capi, pues Fabio dijo, pero qué toque. En aquella época o tenías rollo o no tenías rollo. Sí, y si tenías rollo lo tenías, y si no, pues no. Y ya está. Y este me da rollo y este no me da rollo. Porque Fabio era una palabra muy... Fabio era de la época del rollo, claro. Sí, venía de ahí, de los 70. Y luego los varones también hablaban, mi rollo es el rock, ¿no? Claro, como que era una palabra que estaba muy... ¿No lo dijo Tierno Galván? Enrollaos, chavales. Sí, el que no esté colocado, que se coloque coloque y al loro. Si lo manejaban hasta los próceres municipales, fíjate. Bueno, pero ahí, ya sabes, hay las corrientes, ¿no? Que la política supo utilizar muy bien la movida. Siempre ¿no? ha sabido utilizar la movida, ha sabido utilizarla. Siempre la música, la política siempre la ha sabido utilizar muy bien, incluso aquella que teóricamente iba en un principio contra la propia política. Yo recuerdo que en los 80 el rock radical vasco al final es un invento también de la izquierda abertzale, porque en un principio la izquierda abertzale, todo el movimiento político de Ribatasuna está en contra de la música punk y del rock, porque es una muestra cultural del capitalismo dominante. Entonces había que ir más hacia la chalaparta y la triquitrisa, que cuando ya vieron que eso era inevitable, que no se le podían poner barreras al campo y que a los chavales les gustaba el rollo, ¿qué hicieron? Quisieron apropiarse de ello. Y claro, como al final había mucho concejal de HB en determinados ayuntamientos que eran los que controlaban la contratación de los grupos, aquí tocan los que van de nuestro rollo. Y de alguna manera, pocas bandas se escaparon a eso. Escorbuto fue una. Auténticos punkis, los más punkis de todos, los que nunca se casaron con nadie. Y así tocaron más fuera de Euskadi que dentro, a pesar de que eran de allí. Pero no casaban con determinadas ideas de aquellas personas que les contrataban y preferían no tocar antes que venderse. Otros no pueden decir lo mismo. Bueno, eso le pasa hoy por hoy, le pasa a Loquillo, ¿no? Que no actúa en Cataluña o que no se le contrata en Cataluña. No se le y él no vive en Cataluña. Pero en salas privadas. Actúa cuando le contrata un promotor. Un promotor privado. coge y le lleva. A mí me parece alucinante que todavía en la España del siglo XXI estemos así, pero es que lejos de alejarnos de esas posiciones, parece a veces que hasta nos acercamos. Hay grupos, por ejemplo, Sociedad Alcohólica, que no han podido tocar en muchos ayuntamientos por sus letras. A mí esto me parece absolutamente absurdo. Y además solo provoca que la gente, los creadores actuales, caigan en la autocensura. Y me parece terrible. O sea, la música no solo está para gustar y para cantarle al amor y para, en fin, tiene que estar también para provocar. La música tiene que... El propio Loquillo ahora ha vuelto a recuperar el tema La Mataré, la tocó el sábado pasado. Es un tema que tuvo que abandonar y tuvo que sacar de su repertorio durante muchos años. Es que no entendemos que es ficción lo que está cantando. Yo pensaba, va a hacer que el público diga La Mataré, pero al final lo cantó él también, que yo pensaba que o no lo muchas iba bandas a las que adoro, que tocan algunos de sus éxitos de los 80 y les han cambiado la letra para hacerles más políticamente correctas. Yo creo que me parece un gravísimo error, la verdad. No lo acabo de entender. Sí, yo tampoco. Y vosotros tocabais en un grupo que era muy provocador y ahí estaba radicada de alguna manera también vuestra gracia. Y la verdad, que la música ahora tenga que ser una cosa absolutamente mansa y sin aristas ni espinas, me parece terrible. Y ahí ha perdido mordiente la música. Tiene que tener mala leche, claro, y provocarla. Y mala hostia incluso, más que mala leche. Y tiene que provocar. Y hay gente que se tiene que escandalizar cuando escucha determinadas letras. Claro, como Elvis, ¿no? Que movía las caderas efectivamente, y se escandalizaban en el 56. Y ¿no? cuando a Elvis lo mandan a la mili y lo amilanan y lo convierten en un buen chico, pues prácticamente es cuando el rock and roll primigenio empieza a morir. Y la industria y la política, sobre todo, siempre han tendido a, pues eso, cogen algo que les gusta, que les llama la atención, pero luego siempre tratan de dominarlo, ¿no? Siempre tratan de instrumentalizarlo. Y es lamentable. Es una batalla constante. Y tú, Iñaki,
siendo del País Vasco, teniendo una edad similar a la mía, con lo cual, pues con 14, 15 años nos empieza a entrar la música, ¿cómo acabas en el rockabilly? Y, por ejemplo, no en el rock radical vasco, que es un poco lo que se llevaba Era y lo que molaba, predominante. porque Cortatu, La Polla, Escorbuto, molan un Sí, porrón. fíjate que ¿no? yo, por ejemplo, Cortatu escuchaba y me gustaba mucho, hacían un ska, era muy divertido, era una banda muy simpática y tal, y había bandas había bandas que sí que me llamaban la atención, pero yo entré un poco en la música. A mí lo que me llamó la atención fue cuando con 13, 14 años entraron en mi clase los repetidores. O sea, no recuerdo qué curso, si de séptimo a octavo de GB o de octavo a primero de BUP, había que pasar limpio. Y claro, un año no pasaron limpios 15. Cayeron en mi clase, cuando las clases eran de 40 alumnos, cayeron 15 repetidores, entre los cuales apareció un par de ellos con chupas de cuero, tachuelas, botas campera y el clasificador lleno de fotos de gente que yo desconocía con unas pintas alucinantes, y me pasaron una té de caferro y me dijeron, toma chaval, escucha esto. Y en la cara A había clásicos, estaba Jerry Lewis, Bill Haley, pero en la cara B, que fue lo que me voló la cabeza, estaba todo el revival británico del rockabilly de los 80, gente que mezclaba sin ningún tipo de complejos el punk con el ska, con el pop, con el rockabilly. Ahora, curiosamente, el rockabilly ha ido a una tendencia a todo lo contrario, a querer sonar cuanto más cercano al original mejor. Pues a mí me parecía que aquel rockabilly fresco, que se atrevía a mezclarlo todo, Los Meteors. los Meteors, por ejemplo, era mucho más divertido. O sea, eran chavales, gente que tenía 20 años y que no tenía ningún problema en hacer una versión rockabilly de Adam and the Ants o de David Bowie. Claro, cuando los Ramones cogían una canción de los Beach Boys o tal, y ahora la vamos a hacer nosotros, Sí, y la vamos a sí. pasar a nuestro estilo. También es verdad que en los 80 había lo de las tribus urbanas, era muy común. Y bueno, de alguna manera se creaban ciertas afinidades. En mi clase pues teníamos 3 o 4 punkis, 7, 8, había algún mod, había rockers. Y bueno, y es verdad que con ese tráfico de cintas es de alguna manera con el que yo me enganché. Porque en el rollo de tu... Vamos, no quiero decir en el rollo de tu libro, no, en el rollo del que hablas Sí, en tu libro, de los 70. ahí no había tribus, ¿no? Hippies, Ahí había o decías hippies. bailongos. Bueno, había horteras y bailongos, que es lo que yo hablo. Bueno, eso es un concepto de Ramoncín. Yo lo cogí porque lo había oído, que lo había contado él. Horteras y bailongos eran los horteras de discoteca, los de lo que hablábamos, de los barrios de Carabanchel, de los barrios periféricos que iban a discotecas con las chavalas con los pantalones de piel de melocotón y que llevaban navaja, claro, y que bueno, que les gustaba pues Status Quo, les gustaba Slade, les gustaba Susi 4, ese tipo de música, ¿no? Y luego estaban los hippies o tardojipiosos, ¿no? Que eran los que, bueno, pues les gustaba Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd o Lou Reed, ¿no? Eran un poco los dos, rockeros y sinfónicos por un lado y horteras y bailongos por otro. Y volviendo un poco a los orígenes vuestros, tú ya nos contaste que llegaste a la música porque te gustaba, te movías, pues empezaste el grupo, primero un grupo con Ferni, Jaime, Sí. que no cuajó, o que luego Sí, en los años 70 empezamos a montar un grupo a desbastarnos ahí. Bueno, yo era amigo del batería de Burning, entonces nos consiguió una actuación. En el año 77 tocamos con ellos de taloneros, pero luego hubo un impasse desde el 77 hasta el 81 más o menos, que es cuando ya empezamos con Gabinete Caligari, entonces ya era ya la época de la nueva ola, la movida, ya bueno, nos metimos en esa ola y ahí triunfamos. Ya, pero bueno, tú venías de una ola posterior anterior, sí. Anterior, de Mañanas de Rastro, pues con Alberto García. Sí, claro, Alex, de buscarte la vida, de lo que visitas, hablábamos antes, ¿no? De buscarme la vida de un aficionado, pues como a lo mejor era Iñaki en su época, yo era un aficionado que iba los domingos al Rastro a rebuscar en el suelo los singles o los EPs de, pues no sé, de los Kings, de los Who, de los Small Faces o de Elvis, ¿no? No sé, o sea, iba y buscaba pues la información para luego eso más o menos trasladarlo a mi mente y poder tocar encima, porque yo aprendí a tocar tocando encima de los discos, ¿no? Yo tengo la fortuna de que es verdad que yo empecé a interesarme más a mediados de los 80, que ya había incluso centros comerciales como el Corte Inglés, que tenía una sección de discos maravillosa, y fue además la eclosión de las tiendas de discos en Bilbao. Fíjate que debía de haber 12 o 15 tiendas de discos. Ya empezaba a haber reediciones, empezaban a aparecer sellos, empezaba por fin a editarse en España música que no había llegado hasta entonces, y es verdad que yo sí que tuve la fortuna de a 3 calles de... Yo no vivía en Bilbao, sino vivía en un pueblo cercano, y en mi mismo pueblo ya había un par de tiendas de discos, con su cajón de música rock donde podías acercarte. Yo creo que lo tuvimos en ese sentido mucho más fácil que vosotros. Sí, también fue muy importante en nuestra época la radio, porque la radio era la manera de... Claro, yo no tenía dinero para comprarme 10 LPs cada semana, y entonces la radio era la manera
con los distintos programas especializados, de enterarte de cómo sonaban estos, cómo sonaban aquellos, cuál es lo que te gusta más, cuál es tal. Entonces era muy importante la radio. Y nosotros teníamos Aplauso, Musical Express. Antes hablabas de Ángel Casas, por cierto, qué labor hizo ese hombre, porque gracias a él yo escuché, por cierto, vi la primera vez en televisión a Stray Cats, o vi a Willy DeVille. Sí. Pues la verdad es que era impresionante lo que hizo este hombre por la música en la televisión. Pero había programas, me acuerdo, vespertino, los sábados, de música, donde lo mismo te traían ACDC que María Dolores Pradera. Sí. Pero caramba, incluso los 40 principales, los ACC podían llegar a ser número 1. Actualmente, no, bueno, es una radio monotemática de música urban, creo que le llaman. Pero es verdad que en los 80 no había miedo a poner otros géneros en la propia televisión pública. ¿Y tú cómo llegas a la música? ¿Tuviste un grupo o no? No, mira, esa ha sido siempre una de mis grandes frustraciones. Nunca Pues he tenido aquí tienes oído. un batería. Lo he intentado siempre. Yo estoy retirado ya. Yo he probado hasta con la armónica. He pagado clases de armónica. No ha habido manera. Siempre ha sido muy gran frustración, pero siempre ha sido el motor de mi vida, ¿no? O sea, para mí una de las cosas que más me divierten y lo he hecho a lo largo de mi vida es meterme en una tienda de discos y escarbar. O sea, yo es algo que cuando viajo fuera siempre voy con la lista de tiendas de discos, incluso por delante de la lista de bares que me puedan interesar los restaurantes. Mi mujer ya sabe que me tiene que dedicar por lo menos una mañana a seguirme por las distintas tiendas de discos que siempre se ubican en los barrios más lejanos del centro. Pero es verdad que para mí siempre ha sido uno de los motores de mi vida, la música, y yo en ese sentido lo tuve fácil porque incluso en los 40 principales podías escuchar música. O sea, era tan sencillo como darle al botón de la televisión o la radio y además había más bares musicales que ahora, ¿no? Para mí era mucho más fácil como adolescente, fíjate, con el problema de la prohibición de edad, entrar a bares que pusieran música de lo que es ahora, que es infinitamente más complicado encontrar un bar que te ponga buena música. Hay unos cuantos, ¿no? En Malasaña. En Malasaña, fíjate que yo conozco Malasaña, vivo cerca de Malasaña desde hace 12 años. Cuando llegué hace 10, 12 años había muchos más bares que ahora. Yo he visto cómo han ido cerrando varios. Y después de la pandemia, por ejemplo, el Club de los Ramones, que está enfrente de la Vía Láctea, parece que no va a volver a abrir. Ahí he trabajado yo muchos años. El Chateau Tiki, que es otro bar de rock and roll pequeñito con coctelería hawaiana que hay en Malasaña, va a cerrar. El Rock Palace va a cerrar. O sea, nunca son buenos tiempos para el rock and roll, pero bueno. Ya te dije, hay uno en la calle Calatrava, el Astro Zombie. Ese sí, solamente por el nombre que está muy guay, que lo lleva nuestro amigo Renzo. ¿Y qué criterios sacáis? Porque dentro de tu sello, yo entiendo que eso, pues yo tuve un grupo, no tuve ningún éxito, pero cuando dejé de tocar, pues noté que me faltaba también una parte, ¿no? Y había un grupo que me gustaba mucho y le daba la lata, hablaba con Nacho Canut en su día Dinarama, ahora de Fangoria, y él tenía una parte muy ramoniana con los vegetales que ya la había olvidado, y yo le decía que estos me gustan mucho, y me decía, pues sácales un disco, y dije, pues vale, y eso fue... Tuve una aventura editorial o con un sello durante 7, 8 discos, pero un poco el objetivo es voy a sacar a los grupos que me gustan, ¿no? Es que, efectivamente, es lo único que nos mueve. O sea, nosotros, fíjate, estamos ahora en la sede de Subterfuge, que de alguna manera fue un sello que empezó de una forma independiente, sacando a los grupos que les gustaban y luego fue creciendo. Y mira hasta dónde ha llegado. Nunca ha sido nuestro interés. Quiero decir, al final a nosotros lo que nos mueve es el amor por la música y este género. Tenemos claro cuál es nuestra posición, que es el underground. Todo lo hacemos a nivel artesanal y no tenemos ninguna mente puesta. Fíjate que con el sello lo único con lo que nosotros nos quedamos, porque los derechos de venta digitales se los regalamos a la banda, los derechos de la canción son de la banda, lo único que es nuestro es los derechos de grabación. Lo único que a nosotros nos importa es dejar un testimonio sonoro de que esta banda es de puta madre y que merece la pena ser grabada y que aquí se hicieron cosas interesantes en esta época. Es, digamos, lo único que nos mueve, ¿eh? O sea, a mí una cosa que me encanta es encontrar en tiendas de discos de segunda mano, que abundan bastante en esta ciudad, pequeñas joyas discográficas de principios de los 60 hechas en este país. Pues oye, a mí también me apetece que dentro de 30 años alguien descubra un disco de los Hot 45 y diga, hostia, mira qué cosa más simpática, qué cosas se hace aquí. Que alguna trasciende y va más allá, bienvenido sea, pero desde luego no es nuestro motor. ¿Vosotros teníais esa libertad o estabais más condicionados como gabinete a... Entras en la presión del hit, ¿no? Nosotros al principio los discos los hacíamos, los fabricábamos, o sea, íbamos a un estudio de grabación, le pagábamos al estudio de grabación y llevábamos el máster a un sitio que había en Pamplona y te hacían 500 singles. Bueno, claro, empezamos fue así, compartido con Parálisis Permanente. Hicimos una tirada de 1000 singles, de 1000 EPs, y eso lo llevábamos a 4 tiendas de Madrid y así empezó como a crecer
la pelota. Dios mío, es exactamente igual. 40 años después seguimos igual. Nosotros hacemos los discos en una fábrica en Bilbao y después voy yo personalmente como agente de ventas y los distribuyo en las tiendas un poco del rollo de la geografía española y lo vendemos por Facebook. En 40 años esto no ha cambiado mucho. No ha cambiado, afortunadamente. Y luego ya empezamos a tocar en Rocola, la prensa, los medios hicieron un eco de nuestro estilo y fichamos primero por una compañía pequeña y luego ya pasamos a una multinacional, a EMI Odeón, la de los Beatles y tal, y bueno, pues ya somos mainstream. O sea, ¿y eso tenía rollo o no? Nosotros siempre fuimos muy radicales en eso, nunca nos dejamos influenciar por las compañías de disco. Nosotros hacíamos nuestra música y si no les gustaba, adiós. Siempre les gustó, tuvimos esa suerte. Pero nunca vino nadie de la compañía al estudio a decir esto sí, esto no, esto me gusta, esto no. Nadie, nunca, jamás. Nosotros y el manager éramos como un equipo, un tándem, que ofrecíamos a la compañía de discos, este es nuestro último disco y este es el primer single. Y así fue siempre con Gabinete Caligari. De todas formas, corrígeme si me equivoco, pero tengo la sensación de que antes los sellos tenían, no es como ahora, que tienen 2 o 3 artistas en los que vuelcan todo. Antes tenían un abanico un poco más amplio y tenían también, pues digamos, algo más alternativo. En los sellos multinacionales tengo yo esa sensación de que tenían grupos diferentes, alternativos, más para otro tipo de público, de gente aparte de lo meramente mainstream. Sí, bueno, allí lo que había era la figura del AR, que era un poco el que conectaba con los grupos, era el intermediario entre los grupos y el manager y las altas esferas de la compañía. Y sí, bueno, claro, había varios tipos de artistas, no era lo mismo Rafael que a las que los Pegamoides, lógicamente, claro, ¿no? Claro. Pero hombre, aquí lo hemos hablado alguna vez. Zafiro tenía a Serrat, a Dolores Pradera, a Barón Rojo, a Obús, a no sé qué, es que tenían un... Claro, tenían un amplio abanico, un catálogo. Claro, un catálogo. Ahora sí. se preguntan las discográficas multinacionales por qué les va mal. Quizás sea porque únicamente concentran sus esfuerzos en un determinado estilo de música, que además, por cierto, lo escucha un determinado tipo de público que no compra discos en formato físico. Pero bueno. Pero porque ahora se sacan canciones más que discos. Se sacan canciones, ni siquiera sacan canciones, porque en los 60 se sacaban canciones, pero en formato de single. Sin embargo, ahora te las descargas. Yo creo que eso le resta un poco de valor al propio producto. Y te voy a decir una cosa, esto sonará boomer, viejuno, me da igual. Supongo que esta gente que escucha ahora reggaetón y tiene 16 años, cuando tenga 46 y escuche igual el mismo reggaetón, le darán un mayor valor porque ha formado parte de su vida, pero yo creo que el formato físico y la liturgia de sacar un disco, me da igual que sea un CD que un vinilo, ponerlo, escucharlo, es una liturgia que creo que se pierde un poco cuando te lo bajas en tu móvil y lo escuchas con la calidad de sonido que te puede dar unos simples jacks que te pongas en el oído. Yo creo que ahí es donde la música está perdiendo parte de la magia. Sí, la calidad es pestosa. Yo Claro. lo he probado alguna vez. Tú disfrutas, ¿no? Además, escuchando música, otro día cuando hablamos sonaba una música a todo trapo y me dijiste, es que estoy aquí probando un equipo de sonido a toda es que caña, tengo ¿no? un amplificador nuevo, le estaba dando caña, bueno, sí, yo oigo la música física, o sea, mi disco me gusta tocarlo, lo que dice Iñaki, me gusta tocarlo, abrirlo, CD, me da igual, CD también me gusta mucho, además en la última época de los CDs las remasterizaciones son de una calidad tan buena como los vinilos, ¿no? Y tienen mucho más nivel, mucha más dinámica incluso que los vinilos, ¿no? Pero que a mí me gusta la música oírla en unos altavoces, en un equipo de sonido bueno, no en una mierda de esas que te metes en la oreja, sí. Descargado mientras vas en el metro y en tu móvil. Pues, en fin, quiero decirte. Oye, pero somos muchos que los que pensamos, y es que yo entre ellos, que donde mejor se escucha música es en el coche, ¿no os lo parece? Sí, pero yo fíjate que no creo que sea donde mejor se escucha, sino donde más tiempo tenemos para escuchar música, porque nos pasamos mucho tiempo en el coche. Pero para mí una prueba de fuego de si un disco suena o no suena es bajar al coche y ponerlo bien fuerte y ver porque no tienes miedo de molestar a los vecinos, te da igual, vas solo y atruenas. Antiguamente la prueba del algodón de los discos, cuando mezclabas un disco, cuando terminabas un disco y entonces te daban la primera premezcla, era oírlo en el coche. Oírlo en un cassette en el coche con el equipo, bueno, con los equipos malos que había a lo mejor en los años 80, claro. ¿no? Entonces, si eso sonaba bien en el coche, o como sonaba bien en un aparato de radio de estos monaural, entonces ya a partir de ahí decías, vale, esta mezcla puede estar bien, ¿no? Era un truco de la época, ¿no? Ya. Oye, y volviendo a tu libro, ¿cómo te surge el escribir? Porque este es tu cuarto libro, el anterior fue Camino Soria, que fue pues, monográfico. Un proceso de todo el nacimiento de vuestro disco. Electricidad revisitada, gasolina y otros materiales nobles, o grasa. Y otros materiales nobles. ¿Cómo llegas a escribir un libro? ¿Qué te lleva a escribir el libro sobre Pues un sobre el rollo? Un poco para recuperar esa época que antes comentaba, que yo empezaba a salir del huevo cuando tenía 16, 17 años, ¿no? Que para mí fue muy importante, ¿no? Y entonces con mi bagaje un poco musical y también con mi bagaje yo soy licenciado en historia, ¿no? Pues
Pues con esas dos herramientas, pues me apetecía mucho reconstruir un poco la historia, pues un poco oscura, a lo mejor de esos años 70, pero no toda la década, sino me he volcado solo en el año 75 para poner la lupa sobre los acontecimientos un poco que estaban alrededor de la música, siempre con la música, con el rock como tema principal, alrededor del cual surgen pues libros, revistas, prensa, medios, hasta el cine que se veía en esa época, que influía en lo que era el rollo, ¿no? No era lo mismo ver Maciste contra los fantasmas que ver La Naranja Mecánica, por ejemplo. Y la gente que os movíais, ¿no? Porque creo recordar de cuando hablabais un poco la relación que empezasteis Alberto y tú, que dura 50 años después, Sí. fue como, hostia, qué zapatos más chulos, ven a mi casa que le voy a hacer unas fotos, ¿no? Sí. Un poco fue... Sí, bueno, por eso, por un gimmick, un truco, ¿no? Yo llevaba unos botines de ante rojo que me había comprado en Londres, y entonces él, que es muy fetichista de los zapatos, los vio y dijo, quiero hacerte una foto a los zapatos. Entonces me hizo una foto a los zapatos, ¿no? O sea, a mi cara le daba igual, a él le enteraban mis zapatos, ¿no? Luego me compré unos boogies blancos y también me hice una foto solo de los boogies blancos, ¿no? O sea, era un poco, es un fetichismo fotográfico. Pero sí. a mí me da mucha envidia, que tengas una foto hecha por García Alix. Ah, sí, bueno, tengo bastante, sí. Me parece un espectáculo. Somos amigos de hace tiempo. Me Sí. has dicho boogies, que ahora se llaman creepers, pero es verdad, cuando en los 80 se llamaban boogies, aquellos zapatos característicos con la suela ancha. De Teddy Boy, sí. Sí, y la hebilla. Yo que tenía siempre te unos de traía Londres un también. primo, un hermano que iba a Londres, tal, Sí. te los acaba trayendo, los tenías que pedir de encargo. Unos Sí, boogies sí. y unas Martins y una chupa de cuero. Hombre, Era lo que sí. se traía. Hombre, de Carnaby. Londres, de Además, Carnaby que era donde se todo. cocía todo. Sí, sí, sí. Y, oye, ¿y tú que trabajas activamente en los medios, ¿por qué crees que no se le da cancha a la música? Fíjate, esa es una pregunta que todavía me sigo haciendo. Vamos a ver, hay una explicación y es que los medios de comunicación son empresas que van exclusiva y únicamente por el beneficio empresarial. Lógicamente, cuando se trata de cultura, no es algo que genere mucho interés en este país. Yo creo que el problema no está en todos los medios, sino que creo que los gobiernos sucesivamente han ido quitando el incentivo a la cultura durante las últimas décadas. Creo que la cultura ha pagado impuestos muy altos, ha tenido un IVA del 21%, algo que no ha ocurrido en países de nuestro entorno. Comprar un libro, ir a un concierto, comprarte un disco, siempre han sido cuestiones caras, que una economía muy modesta no se puede permitir. En los 80 un disco bueno podía costar 2.000 pelas, ahora puede costar 22, 23 euros. No hay muchas economías que puedan soportar comprarse un disco, es una cosa... Yo lo hacía con mi modesta paga, me podía comprar un disco al mes. Creo que si los discos hubieran sido más baratos, la gente invierte más en cultura, pero a los gobiernos de este u otro color no les interesa demasiado que la gente invierta en cultura, porque una sociedad culta y preparada es una sociedad más crítica, más difícil de llevar, más difícil de convencer. Yo creo que lo que le ha interesado siempre a los distintos gobiernos es que nos centremos en el fútbol, en los realities, en las cosas que nos mantengan entretenidos mientras ellos van manejando un poquito el asunto. Así que creo que lógicamente todo esto Pero corresponde a un plan prefijado. críticos fueron el rock radical vasco, ¿no? El rock radical vasco fue crítico hasta que después fue amansado, efectivamente, porque fue politizado y al final se utilizaba por determinada... Yo no creo que La Polla o Cortatu se hayan amansado con el tiempo. Siguen Pues- cantando lo mismo, ¿no? Y es más, canciones de los 70 siguen teniendo actualidad muchas veces, ¿no? No sé qué Bueno, se han decirte. amansado porque han llenado el WeThink, si lo No, quieres bueno, ver a de ver, esa yo manera, ¿no? nunca he considerado que un grupo cuando tenga éxito pase inmediatamente a formar parte del sistema. Siempre me ha parecido una absurdez eso. Yo siempre he deseado que las bandas que a mí me gustan, que empezaron siendo muy alternativas, hayan tenido éxito. Lo que pasa es que yo también he vivido el nacimiento, desarrollo y defunción del rock radical vasco. He visto cuando eran contra todo, cuando solo eran contraparte, cuando eran a favor de una parte y cuando finalmente acababan desapareciendo. También he visto a sellos discográficos que teóricamente eran muy favorables a la música popular surgida de los barrios y que luego trataban a esas bandas como basura, se quedaban con sus derechos. Tú me estabas hablando de La Polla Records. La Polla Records no podía ni tocar, Evaristo no podía tocar sus canciones en los directos de los pueblos en los que iba con Gatillazo, su banda alternativa, porque no poseía los derechos de sus canciones, porque si las cantaba en directo tenía que pagar un impuesto revolucionario a un sello discográfico presuntamente de izquierdas y progresista que era el propietario. Hasta que se enteró de eso un conocido amigo mío que lleva bandas y le puso un burofax a los herederos de aquella casa discográfica y les dijo: o devuelven usted este contrato, esta cláusula es abusiva, no se puede cumplir, o devuelven ustedes inmediatamente a Evaristo los derechos de estas canciones o le pongo un pleito. Se lo devolvieron inmediatamente. ¿Qué ha hecho Evaristo? Retomar La Polla Records y volver a grabar, pero bien, aquellos temas que grabó en los 80.
Entonces no es oro todo lo que reluce, quiero decir, no todas aquellas bandas, por muy contestatarias que parecieran, realmente lo eran. Y las que realmente lo eran muy autodestructivas. Es el caso de Escorbuto. Escorbuto es un grupo de la margen izquierda que era un sitio muy jodido y muy chungo, donde había en la margen izquierda, que son 300.000 habitantes de la margen izquierda del Nervión, una reconversión industrial que subió el paro al 25%, sin ERTE, sin PER y sin hostias, y sin economía sumergida. Hablamos de la entrada de la droga masiva, de la heroína y tal. Escorbuto, de hecho, yo creo de la que violencia, los tres cayeron en hablamos de la la violencia, ¿no? de ETA, hablamos de la violencia de la extrema derecha, o sea, yo tenía familia en la margen izquierda, cuando iba a casa de mi abuela en Portugalete, mi abuela me decía, a este barrio no, a este barrio sí, aquí fuera de esta zona hasta ahora. Era una zona conflictiva. Ellos supieron expresar qué significaba aquello, pero fueron tan hasta el extremo que acabaron autodestruyéndose a sí mismos, ¿no? Y por eso creo que son una leyenda, entre otras cosas porque una vez fueron aquí detenidos por no sé qué movida y no tenían un duro, eran de familias muy humildes. Llamaron al abogado de gestoras, que se solían cargar, el abogado de gestoras por amnistía, dependiente de la izquierda Berchale, de las bandas de este tipo. Como no iban con ese rollo en concreto, los de gestoras no les hicieron caso. Entonces Escorbuto cortó peras para siempre con la izquierda Berchale. Que también a conocer toda la historia. No todas aquellas bandas eran tan rebeldes. Había mucho postureo y luego había mucha gente que al final, por sacar un disco o por tocar las fiestas de los pueblos, pues se vendió una ideología muy concreta. Pues fíjate, aquí no se percibía eso, ¿no? Es porque yo venía a Madrid, oye, que toco a la Polla Record, vamos a ver a la Polla Record. O que Cortatu, vamos a ver a Cortatu. Sí. Y disfrutabas como es loco normal, porque había muchas de aquellas bandas. Pero no te planteabas. O sea, vale, eran vascos. Mira, sí que mucha gente. Mira, por ejemplo, Cortatu, Fermín Muguruza. Yo creo que es un tío que ha sido siempre muy leal a sus ideas, siempre ha sido combativo, siempre ha sido. Yo creo que es un tío muy sincero y muy de verdad. Y yo tengo mucha amistad con algunos de los miembros de esas bandas, pero insisto en que no siempre era para tanto. Por ejemplo, los que tuvieron auténticos y reales problemas fueron Sociedad Alcohólica en los 90, para tocar en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, porque los vinculaban directamente con ETA. Era una auténtica locura. Ahora, afortunadamente, creo que no tienen ese problema, pero vamos, había alcaldes que sacaban pecho por censurar un concierto de Sociedad Alcohólica. Bueno, ¿Qué es lo siguiente? ¿Quemar libros? Lamentablemente también hay alcaldes que ahora sacan pecho por censurar determinados grupos o actuaciones, ¿no? Es terrible. Ahora a mí me entra hasta la gracia cuando yo escucho que, por ejemplo, se pretende censurar determinadas canciones de reggaetón, nada más alejado de mí que el reggaetón, pero es que todo me suena tan antiguo. Es como cuando en los 50 se llegó a prohibir hasta un tema instrumental de Lin Grey, como es Rumble, porque promovía la bronca, la gente lo escuchaba y se calentaba, se venía arriba y se pegaba, y se llegó a prohibir en determinadas emisoras, un tema instrumental. ¿Qué estamos, 80 años después con lo mismo? Esto nos lo contaba Tibu, un manager y bajista de Banzai en los años 70, cuando iba con una orquesta con 15 años y empezaban a tocar pues lo clásico, pasodobles, y que de vez en cuando a lo mejor metían algo de Santana y que se les acercaba el policía del pueblo. Oye, progresivo nada, ¿eh? Santana. Menudo hippie socialcomunista, Santana. Oye, que estos son progresivos. Tened cuidado y no toquéis esto, ¿eh? Parad. No sé qué, pasodobles, que es lo que la gente quiere escuchar. ¿Ves lo que te decía yo de eso de los 70, ¿no? Que no había esa posibilidad, estaba todo muy constreñido, ¿no? La cultura pues era la que era, la oficial. Entonces todo lo que fuera a salirse del tiesto pues estaba prohibido y lo miraban con lupa. Claro, ¿no? o Barney contaban que fueron a tocar en los 70 alguna discoteca de pueblo y a la hora de cobrar, acercarse a la barra que estaba el dueño de la discoteca con el sargento de la Guardia Civil y decirle, no vais a cobrar. Y otro, ¿cómo que no? El Guardia Civil tocarse la pistola y decir, no vamos a cobrar. Ahora muchas bandas siguen sin cobrar y no hace falta que esté el número de la Guardia Civil, ¿eh? Que hay para todo. Porque esa provocación, vosotros la empezasteis, ¿no? En vuestro primer concierto, somos Gabinete Galigari y somos fascistas. Bueno, eso era un poco el espíritu de la época que habíamos visto en aquello, Londres, en el punk, ¿no? Los primeros punks, pues Sex Pistols o Siouxsie and the Banshees salía con un brazalete, con la esvástica y tal. Bueno, era una manera como de provocar, de llamar la atención, ¿no? Era un poco eso, ¿no? A ver que si se fijan en nosotros, aunque solo sea porque llevamos camisas negras. Sí, que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Exacto. Pero fíjate, eso hacía que, por ejemplo, desde a 400 kilómetros al norte les viéramos como ajenos a la movida. Ellos eran el rollo, porque efectivamente provocaban. Claro. Frente al ponte aquí, ponte allá, maquillate y todo ese pop tan de Gominola, Fantasy, Happy Flower, pues luego había bandas que sonaban de verdad, que venían a provocar. O Loquillo, ¿no? Que llevaba patillas, un tío de 2 metros con patillas y una chupa de cuero, era completamente lo contrario a los hippies que había a lo mejor en los 70, ¿no? Y luego era maravilloso los programas de Paloma Chamorro,
donde podías ver además entrevistas a aquellas bandas, la mitad de las veces con el artista medio pasado, pero que eran fantásticas. Yo recuerdo entrevistas al propio Loquilla, Glutamato, Yeye. Sí. Bueno, era un programa fantástico. Era una locura ver un programa de Lo del televisión Almodóvar, en el McNamara, Estudio 1, Paca de todo el Luz, mundo todos, fumando, todo el mundo bebiendo, tomando copas, Eso a barra día de hoy libre. sería impensable. Los artistas puestos, ahora mismo puestos, solo sale el Cigala cuando va a la tele y Es el único que se lo permiten. o Calamaro. Pero fíjate que en aquel programa, por ejemplo, incluso se improvisaban participaciones. Yo recuerdo ver, pues no sé si a Loquillo haciendo los coros con Glutamato. O sea, era un programa donde las cosas pasaban de verdad y todo era, o por lo menos parecía improvisado. Las entrevistas, las respuestas, las actuaciones, eso ahora mismo no hay, es impensable. Yo creo que falta una creatividad importante, pero es que tengamos en cuenta que en los años 80 había un programa infantil que se llamaba La Bola de Cristal, donde había actuaciones, donde tocó Escorbuto. Escorbuto tocó La Bola de Cristal que yo veía con 12 años. Actualmente eso levantaría quejas de 25 asociaciones. Sí. Y sin embargo yo creo que lo que hizo La Bola de Cristal por la creatividad de los que éramos niños en aquel entonces es impagable. Yo no me pregunto por qué no somos más valientes. Y trabajo en el medio de comunicación que es la televisión. Y me pregunto muchas veces por qué somos tan conservadores y no vamos un poco más allá y nos atrevemos a que los chavales piensen por sí mismos y abrirles un abanico amplio de cosas que hay. ¿Por qué en Televisión Española desapareció La Bola de Cristal y apareció Leticia Sabater dando saltos en mallas? ¿Qué ocurrió en medio? No sé, a mí yo estoy orgulloso de haber disfrutado y escuchabas. Yo recuerdo que en La Bola de Cristal estaba Olvido Gara, salían tocando Radio Futura, Gurruchaga, los Nikki, Siniestro Total, salieron todos. Efectivamente, tocaba todo lo mejor y lo más alternativo. Había gente de la movida viguesa, efectivamente. No sé, me sorprende. Oye, y vosotros que venís del rock, del rockabilly, ¿no es una cosa más de Barcelona que de Madrid o de Bilbao? O por lo menos el origen, ¿no? Es verdad que si nos ceñimos exclusivamente a la escena rockabilly, es verdad que siempre ha tenido mucha más presencia y predicamento en Barcelona. Porque en Madrid estaba el King Creole, tal, pero yo creo que eran unos rockabillys más de sí, imagen. Pero yo creo que tiene mucho que ¿no? ver también con la presencia a la frontera y la posibilidad de tener discos y con el puerto, que siempre ha sido una vía de entrada cuando no había ediciones en España de música. Y allá donde había cerca... Había muchas bandas, por ejemplo, en Cádiz en los años 60 y era porque tenían bases americanas y había una radio americana, un bar americano. Había en Zaragoza, por ejemplo, está Rocky Can. Había como varios músicos también que salieron de Zaragoza porque había una base compartida con la OTAN. Entonces había una emisora que ponía rock and roll. Y había un dinner. Y luego estaban los chavales americanos que estaban haciendo la mili. Por cierto, un guitarrista que fue guitarrista de estudio de Elvis Presley, destinado a Zaragoza, acabó tocando, creo que eran los Sparkles, que acabó tocando de banda de acompañamiento de Karina. Un guitarrista que tocó con Elvis Presley fue guitarrista de acompañamiento de Karina. El single está súper buscado. Si alguien lo tiene una pequeña joya. O sea, que decirte que al final por las bases americanas entraba mucha música. Karina es del barrio. O sea, que alguna vez la ves, pregúntala. Vale. Pues le voy a preguntar con los... Sí, Oye, hablando de Elvis, ¿qué os ha parecido la película de Elvis? Bueno, yo tengo un poco el corazón dividido. Me gusta la iconografía, está muy lograda y el tipo que hace de Elvis es 10 sobre 10 para mí, desde mi punto de vista. Lo que es la película, pues bueno, es una especie de pastiche, ¿no? Eso es mi opinión. Es verdad que es un videoclip y es demasiado larga. Estoy de acuerdo con él en que la ambientación es absolutamente perfecta, está llena de pequeños guiños para el fan de Elvis. Creo, sin embargo, que Tom Hanks ha firmado mejor contrato que el protagonista y por eso aparece más. La película empieza y acaba con Tom Hanks y hay más Tom Hanks que Elvis Presley. Luego esto supongo que tendrá mucho que ver con lo que haya firmado el representante de Tom Hanks. Pero si nos referimos a ficción, yo recomiendo mucho la serie de los Sex Pistols que están emitiendo Disney. Oh, Dios mío, en Disney. ¿Quién lo iba a pensar? Pero la serie, sí, pero la serie merece la pena, ¿eh? La serie de han recreado la tienda Sex de Londres, han recreado todo perfectamente. Han recreado lo cutre que era en aquel momento. Bueno, incluso uno de los motivos por los que creo que merece la pena ser vista es porque a Johnny Rotten no le ha gustado. Eso yo creo que es un aliciente, aunque no le ha gustado porque de las muchas biografías de la banda no han escogido la suya para contar la historia, ¿no? Luego hay mucha invención, como el rollo entre Chrissy Hine y el guitarrista de los Sex Pistols, que el guitarrista de los Sex Pistols en su libro, en la biografía, ciñe a un rollo de una noche y aquí es una relación. Pero merece la pena, está muy divertida. Está muy... Y la peli de Elvis también me gustó, ¿no? Sí, yo coincido con Iñaki, que me resultó un poco larga, y porque ya es una historia que ya sabes cómo termina, ¿no? Pero lo que yo único que me pareció muy alucinante es cómo el tío capta, incluso pensé que era algo tecnológico, el hecho de que el tío fuera tan clavado, los gestos, los movimientos, los desplantes, la mano, el codo, o sea, eso es alucinante cómo lo capta el tío, ¿no? Luego Tom Hanks me parece como un personaje de TVO, o sea, parece como de la película aquella Dick Tracy, ¿no? O sea, no me gusta nada, me gusta Elvis, el que hace de Elvis, sí.
Está sobreactuado Tom Hanks. Total. Y yo creo que el gran error es querer hacer una película que abarca toda la vida del cantante. Quizá hubiera sido más interesante centrarse en un periodo concreto. Porque al final de ser una película de 3 horas que hasta para los fans de Elvis pues se hace un poquito larga. Se hace un poquito larga. Pero bueno, insisto, la ambientación, solamente por la ambientación merece la pena. Ha habido mucho debate con respecto a la banda sonora, porque hay momentos en los que se coge un tema de Ruth Brown y se hace una especie de trap con él. Bueno, a mí no me molesta, el clásico va a estar siempre ahí, quiero decir, esto es un final, es una nueva versión de ese tema, esto a los más puristas ha molestado, pero luego de alguna manera te lo contrarrestan con una aparición estelar de un joven Little Richard, una especie de actuación de minuto y medio muy divertida. Bueno, está bien, para echar la tarde. Pero toda la tarde, eso sí, echar. En España no hay mucho cine musical, ¿no? Está la película que han sacado ahora de Los Hombres G. Bueno, Enrique López Lavigne, que es un productor, sí está haciendo algunas cosas de musicales. ¿Por qué creéis que no, no hay ninguna figura aquí? El cine es un espectáculo que sublima la comercialidad. Entonces, si es un espectáculo muy caro de fabricar, entonces, claro, si no tiene una posible rentabilidad, pues es muy difícil que... Pero fíjate, te digo una cosa, ahora hay muchas plataformas muy necesitadas de contenido y los documentales están multiplicando, los documentales de bandas españolas también. Y hay de todo, ¿eh? Como hay que... Estoy viendo uno de Steve Bators que está muy chulo. Vamos. Sí, no, hay documentales que merecen mucho la pena. Yo estaba viendo uno en 3 partes de Elvis Presley, precisamente creo que está en Netflix y está muy bien, es muy interesante. Y además aparece, por ejemplo, gente que nunca ha hablado de Elvis Presley, al menos yo no lo conozco, como por ejemplo Bruce Springsteen o Tom Waits, creo que está también. Bueno, hay mucha gente hablando de la influencia que han tenido, de sus canciones, de su interpretación y tal, que es muy interesante. Pero de bandas españolas están haciendo ahora mucha producción para las plataformas. ¿Y tienen rollo o no tienen rollo las cosas que se están haciendo ahora? Hay que verlo, porque bueno, es que yo he visto alguno de Héroes del Silencio, sí. vi el de Burning, bueno, por curiosidad un poco, por cercanía, incluso en el de Burning me entrevistaron a mí, ¿no? El de Ramoncín está bastante bien. Sí, también. ese no lo he visto, ¿no? Entonces, bueno, por curiosidad y por de formación profesional los he visto, pero vamos, bueno, como curiosidad nada más. Un poco el de Ramoncín está muy bien. Sí. A mí me impresionó que en la publicidad o en el cartel sale Loquillo. Sale Loquillo, sí. Sí, se lo comenté al propio Ramoncín y se descojonaba. Se lo tengo que comentar a Loquillo, que seguro le hace mucha gracia. Bueno, el documental, la vida en el film. Pero a mí me parece muy interesante porque puede permitir que la gente conozca al Ramoncín de cuando empezó musicalmente, que ese tío era muy rompedor. Estuvo aquí era muy rompedor. Y es un puto crack, un tío que no ha tenido pelos en la lengua, que tiene un problema, que no lo tiene él, lo tiene la sociedad, que es que tiende a caer mal, no se sabe por qué. Bueno, pues porque al final se hizo en el portavoz de una causa muy complicada de explicar a la gente. Como de la que salió absuelto, de la que no tuvo culpa de nada, de la que estuvo perseguido. De la que defendía sus intereses y de los músicos, pero no ha sido bien entendido de alguna manera. Porque lo que parece que este hombre está defendiendo es que nos cobraran más por los CDs en los que teóricamente íbamos a colocar las fotos de nuestros hijos, pero también grabar música. Total, que la polémica lo ha devorado como personaje y nos hemos olvidado del músico, pero Loquillo era la bomba. Y por favor, que alguien se vaya corriendo a YouTube y meta la actuación de Loquillo en el Parque de Atracciones de Madrid. O sea, de Ramoncín, perdón, en el Parque de Atracciones de Madrid. Que sale Tibu, que hablábamos antes que era su bajista, tirándole focos al público. Sí. O la actuación en televisión española en el año 78 cantando Marica de Terciopelo. Es maravilloso, con la entrevista de Mercedes Milá. Con Mercedes Milá y Isabel Tenalle, ¿no? Eso lo contaba. En directo, además, tocando en directo. 2 de 2, ¿no? O 2 por 2. Él Él lo contaba cuando estuvo aquí, dice, y cuando yo estaba cantando eso, al otro lado... Había 18 millones de personas. No, había 2 policías secretas que yo pensaba que en cuanto acabara la actuación iban a venir a por mí, me iban a coger y me iban a llevar detenido por haber hecho esto en televisión. Usar eso de 18 millones de personas porque solo había una televisión. Solo había una televisión y aparece el tío con el rayo amarillo aquí, con el rombo amarillo pintado en el ojo. O sea, el tío fue un rompedor de tomo y lomo. Hay momentos de la televisión, o sea, de la historia rock de este país que están en YouTube y que mucha gente desconoce. El otro día alguien me pasó, que yo no lo había visto nunca, la actuación de Miguel Ríos, el rock de una noche de verano, Barcelona, presentado por Luis del Olmo, el concierto. Es un concierto en el que se esperaban, no sé, 50.000 personas y en un momento dado de la noche era al aire libre y 200.000. Y entonces aparece Luis del Olmo y le dice a Miguel Ríos, le interrumpe en plena canción, o sea, algo sorprendente, está Miguel Ríos dándolo todo y aparece Luis del Olmo. Miguel, perdona, Miguel, le aparta. Todo eso se puede ver en YouTube. Vamos a acabar el concierto. Se ha acabado porque sois muchos. O sea, una cosa loca. Entonces llega Miguel y le dice, ¿pero tú quién eres, tío, para tocar el concierto? Miguel, esto hay que acabarlo porque la policía dice que hay mucha gente, hay riesgo de avalancha y si sigues, la responsabilidad será tuya. ¿Qué dice Miguel? La responsabilidad será del alcalde. ¿Qué cojones? Hay una discusión en directo sobre el escenario frente a 200.000 personas entre Miguel Ríos y Luis del Olmo que es cumbre. Y Miguel está que se sale. Y por supuesto, el concierto continúa.
Y son pequeñas joyas que a veces nos centramos solamente en ver esa entrevista de los Sex Pistols en la televisión británica como uno de los grandes momentos de televisión, y a mí me parece mucho más jugoso. Claro, porque hablando de los Sex Pistols, hablando de muchos grupos, de muchas cosas, antes las cosas se fraguaban en mucho tiempo, ¿no? No era todo tan espontáneo, tan inmediato como ahora, que te dura un mes o una persona... Un mes. O Una semana, o una ¿no? semana, ¿no? Bueno, pero es que ahora Antes se fraguaba el rollo, se fraguaba un grupo y hasta que llegaba a toda España podían pasar años, ¿no? O un par de Hasta que años. se hasta consolidaba, que se sí, hasta consolidaba, consolidaba, sí. y ahora una consolidación puede ser en 48 horas y el hundimiento en otras 36. Pero porque vamos. está todo preprogramado, porque muchas veces no es voy a salir, una clase discográfica dice voy a salir a la calle a ver qué hay, qué es lo que suena, qué me interesa, qué puede tener futuro, qué suena distinto. Ahora es lo contrario, ahora es un grupo de ejecutivos en torno a una mesa que dicen ¿qué está gustando? El rap, le ponemos un 10% de flamenco, un 5% de cantejondo y un 7% de trap. A ver, venga, un casting de fotos de chavales, a ver qué me convence más, venga, tal. Y ya está, no hacen falta músicos, además, ahora todos hacen un estudio, un ingeniero de sonido, pues me parece fantástico. En una tarde, pues tener un éxito. Por supuesto, las casas discográficas han comprado la gran mayoría del tiempo de exposición en radiofórmulas, con lo cual solo suena su Lo que ellos artista. quieren, claro. Ya está. Tienes el monopolio prácticamente de las ondas, pues para lanzar tus artistas, pues no hay mucho más, porque ahora quien quiera escuchar un grupo de rock and roll, ¿qué opciones tiene? Irte a un bar o comprártelo, o ir a Spotify. Sí, o Radio 3, ahí pues en algún programa, tal, pues, no hay mucha opción. No, y antes encima tenías que ir a bares, pues eso, si querías escuchar a Bowie, si querías escuchar a tal, pues te ibas a tal bar porque tenían el disco y sabes que Sí, todas las en tardes los lo ponían, años- en los años lo ponían dos veces. A el principios disco. de los 80 en Madrid íbamos a King Creole porque era un sitio donde ponían rock and roll clásico y ponían con muy buen criterio, y era un sitio que, bueno, o en la radio había un programa de Rafael Abitbol que se llamaba Champú, Peine y Brillantina en el año 77, que te ponía clásicos del rock and roll, clásicos, o sea, inencontrables, como los que puedes imaginarte. Qué maravilla el King Creole. Yo fui desde Bilbao al King Creole en peregrinación, como el peregrino que va a Santiago al King Creole. Además creo que pues no, que cerró por el año 92. Yo creo que fui 2 o 3 veces y Ahora es ya el Freeway. estábamos en los 90, ahora es el Freeway y ya no tenía... Iba a decir aquella magia que tenía King Creole, que también era aquel peligro, porque era un sitio donde podían pasar muchas cosas, pero para mí bajar al sótano del King Creole... Sí, la cueva, sí. Bueno, y encontrarme además allí que todavía vivía con Quique Turmix de los Pleaser Fuckers, Sí. bilbaíno Ese también. de Bilbao, sí. Sí, señor. Yo creo que ayer o anteayer hizo el aniversario de su Sí. fallecimiento. Yo creo que Madrid, y yo le debo mucho a Quique Turmix, porque yo me acuerdo que un día estábamos ensayando en Marqués de Riscal, que había unos locales, y de repente abrió la puerta, metió la cabeza, los escuchó y al acabar la canción dijo: ¿queréis tocar en el Revolver teloneando a un grupo americano? No os voy a pagar, pero ¿queréis tocar? Y fue como, sí. Y Lo no de no os- desconocía de nada. Lo de no os voy a pagar es la señal de que era él. No, pero también que apostaba por grupos que Sí, los oía, le molaban, tú vas a tocar. Sí, ¿Sabes? en Bilbao yo me acuerdo que en un par de ocasiones yo me lo encontraba en bares musicales, bares de rock and roll, en el Gahueco, el tal, llevaba ahí con su chupa característica y tal, y te veía las pintas y decía, chaval, a ti te va a gustar esto, y te daba una cinta de bandas ignotas. Hostia, pues yo era yo era mucho más joven que él, igual tenía 14 años. Ah, pues muchas gracias y tal. Me dice, gracias nada, 200 pelas. Pero de aquella cinta yo sacaba chispas después, descubrí un montón de grupos. Me acuerdo a los Mamis, por ejemplo, no sé, un montón de bandas. Muchos grupos garajeros, muchos grupos del norte de Europa, se empeñaba él en traerlos y Sí. nos descubría muchos grupos. ¿Y tú, con Hot 45, hacia dónde vais? Pues de momento vamos a seguir en esta línea. Es posible que nos dediquemos a sacar EPs hasta que en algún momento dado pues nos apetezca hacer algo más de caja para lanzarnos a un lanzamiento un poco más interesante, con más producción, haciendo un recopilatorio en 12 pulgadas. Pero de momento nos gusta mucho el estilo que llevamos. Ahora vamos a grabar a un grupo de Bilbao de rhythm and blues con un punto muy psicobilly, y canta una italiana que viene de una banda punk que está afincada ahora en Bilbao. Y tiene una voz rompedora, es una especie medio camino entre Imelda May y Joan Jett, o sea, una cosa por ahí. Y les vamos a tener además un saxo muy potente y les vamos a sacar. Nuestra idea es grabarles en cuanto tengan 4 temas preparados, podamos escucharlos y lanzarnos a la grabación aquí en Madrid en Estudios Brasil y lanzarlo pues cuando se pueda. Yo no... ¿Y alguna cosa más en cartera? ¿Algún grupo más? No, o- hay una banda que nos interesa muchísimo que se llaman Generador, son Hombre, de aquí de Madrid. Jesús y Ana. Jesús y grandes Ana son amigos absolutamente nuestros. fantásticos, es una especie de Cramps en castellano, con ese nervio, ese Tocan fuzz, mañana, ese ruido. aunque los que escuchéis el programa no lo vais a poder... Que no se tocan lo pierdan, mañana en el Generador son Funhouse. maravillosos. Vienen de muchas otras bandas, son también puretas como nosotros, pero joder, tiene una cosa muy
muy fresca. A mí esto me ha gustado mucho, ¿no? Que es un formato que ahora está funcionando mucho, el de chico, chica, pareja, batería y guitarra, punto. Estoy acordándome de los Curets, estoy acordándome de los Retumbes de Baracaldo, que vienen de los Sinclair, una banda mod. Ahora la pareja es la que se ha quedado y tocan guitarra y batería. Y me parece una cosa fantástica. Todo autoducido, autoproducido, autogestionado y suenan muy bien. ¿Y tú, Eddie, hacia dónde te diriges? Bueno, yo de la música estoy semi-retirado. O sea, ya no toco en directo. Entonces, bueno, los libros para mí es una actividad que me permite estar en casa tranquilamente y pensar que puedo escribir y buscar mis fuentes y tal. Estoy preparando una especie de libro de memorias de mi vida motociclista. Estoy ahí tranquilamente. ¿Sigues moviéndote en moto? Muy poco, pero bueno. Alberto sí sigue en moto, vamos. Sí, Alberto es que no tiene carnet de coche, entonces va siempre en moto a todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, estoy recopilando un poco fotos, facturas, viajes, relacionado todo con el mundo de la moto. Eso me va a interesar, ¿eh? Yo Sí. también soy motero y eso me va a interesar. Pues sí, bueno, es un poco lo que estoy ahora Que ya lo discutimos en su día porque yo lo había leído y ya un poco para terminar porque Iñaki tiene prisa. Que tienes, bueno, entras en la tele en breve. El concepto rocker viene del rocker, es el engranaje de piezas del motor de la moto. ¿O? Sí, viene un poco de ahí, ¿no? Viene un poco del rock and roll y también tiene que ver con el cigüeñal de la moto, ¿no? Entonces, bueno, pues se llama rocker o rock. Sí, o... rocker. Y viene de ahí Es verdad que en Gran Bretaña en los años 60 había un movimiento Los motero, ¿no? En torno a las cafeterías de autopista que circunvalaban. Sí, a los cafés de carretera. Sí, el Ace Café y Café, todos estos. sí. Estaban los Tone Up Boys, que los se Teddy llamaban. Boys, ¿no? Sí. También, ¿o? Sí, que eran aquellos, bueno, que se dedicaban a correr entre... No sé si es leyenda, Sí. seguramente tú me podrás corregir, pero hay una leyenda que las bandas, luego los moteros se retaban a una carrera desde una cafetería en la autopista, en una circunvalación de Londres, hasta la siguiente cafetería, tenían que ir y volver antes de que acabara un tema concreto. Entonces Sí. ponían en la jukebox a Jen Vincent y tenían que ir y volver antes de que acabara Sí, el tema. bueno, ¿no? era en el mismo café. Ah, en en el el mismo Ace café, Café sí. o el Busy Bee, pues ponían en la rocola, ponían una canción de Elvis o de Jerry Lee y entonces tenían que ir hasta la rotonda a 2 kilómetros y volver antes de que terminara el disco, pero volver al mismo café. Recomiendo pasarse por el Ace Café. Estuve hace como 3-4 años y sigue teniendo ese rollo, programa música en directo, sigue teniendo... va constantemente gente de todo tipo de... Además de motos de motos británicas, de Harleys, de motos más modernas. Es como una especie de centro neurálgico y de encuentro de los aficionados a las motos en Londres. Sí, es Y un ha sitio mantenido el mítico, espíritu bastante bien. Mítico, sí. Estuvo cerrado muchos años Sí. y luego lo reabrieron. Sí. Lo reabrieron, sí, pero es un sitio mítico, sí, del movimiento rocker inglés que tiene que ver mucho con la velocidad, con las motos de carreras. No es como las Harleys que son tipo custom o otro tipo de motos más de viaje, ¿no? El movimiento inglés es más relacionado con las carreras. Los ídolos eran Phil Reed, que se ha muerto hace poco, Agostini, Hailwood. Bueno, de hecho, en las Harleys vas sentado, mientras que las Norton, en las Triumph, en las BSA, vas tumbado hacia Vas adelante, ¿no? abrazado a ellas. Efectivamente, vas abrazado porque se trata de Tú correr, eras más ¿no? de Norton, ¿no? ¿O? Yo tengo una Triton, que es una moto como de carreras, de fabricación artesanal, que me la fabricó un inglés. Esas eran mezcla Triumph y Norton, ¿no? Exacto, Por eso se eran llamaban Tritón. Chasis Preciosas, Norton y motor Triumph. espectaculares, ¿eh? Son Sí. motos muy bonitas. Pues nada, un día se la enseñas, ¿no? Porque seguro que Iñaki disfrutará tanto de tu colección de motos como de coches, ¿no? Sí, bueno, coches no tengo un coche, un descapotable que compré también en Inglaterra de los años 60, que me gustaba. Pero vamos, sí, las motos ha sido siempre mi pasión, ha sido mi pasión. Bueno, también era un punto de unión entre Alberto y tú. Tenéis muchas fotos en moto, ¿no? Claro, o, claro. o relacionadas Claro, con, claro, con nosotros las motos. hablábamos ¿no? de rock and roll, de zapatos, Y de motos. chicas y de motos. De motos. Eran nuestros temas de conversación. Qué importancia ha tenido siempre el calzado en el rock and roll. Es que esto es muy importante. Muy ¿eh? importante. Y además, cada tribu tenía su calzado concreto, desde la Martins de los más skins hasta el botín. Sí, el botín de antes de los sí, mods, ¿no? sí. Sí, hasta Los hasta Foot Rockers, los las Creepers, Converse, hasta los... ¿sabes? efectivamente. Sí, exacto. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Habéis estado a gusto? Hemos estado muy a Sí, gusto. sí, Se nos sí. han enfriado las porras, pero muy bien. Bueno, ahora con otro café podemos darle un remate. Iñaki, Eddie, muchísimas gracias por venir. Ha sido Me ha un hecho mucha auténtico ilusión placer. conocerle, ¿eh? A mí también, sí. Me ha hecho mucha ilusión porque yo en el Gahueco era una de las bandas Gahueco. que pinchaban también. A hueco he ido ya a tomar Sí, alguna cerveza. Y en ahí mis os tiempos. pinchaban mucho y es verdad que el sector
rockabilly sin ser ellos una banda de género, pero es verdad que se les tenía mucho cariño, se les apreciaba mucho y se iba a los conciertos de Gabinete. Bueno, pero es que dentro de Gabinete tú eras el más rockabilly, ¿no? Sí, bueno, era el que más conexión tenía con ese mundillo, pero vamos, sí, los otros dos miembros del grupo también les gustaba mucho Elvis y, bueno, Jerry Lee, Eddie Cochran. Teníamos un doble de Eddie Cochran que era nuestro disco venerable, el doble aquel de United Artists. Mítico. Pues muchísimas gracias por Hasta cuando habernos quieras. acompañado. Gracias a todos los que nos veis y escucháis. Y como los ha citado Iñaki varias veces a lo largo del programa, nos podíamos despedir con Escorbuto, ¿no? Con Hombre, qué adiós, reina mía. Yo soy más de Ratas de Vizcaya, pero Adiós, reina mía, me parece muy bonito. La mejor balada de Escorbuto. Pues nos despedimos hasta el próximo programa con Adiós, reina mía de Escorbuto. Perdiendo el control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. No me olvidaré de ti. Es como un niño sin balón. No volveré a verte para no verte envejecer. Y ganas sin polvo, sin agua y con sed. Tus ojos brillantes será la última vez. Los cielos se nublan, los cielos se nublan, los cielos se nublan, los cielos se nublan, perdiendo el control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. No me olvidaré de ti. Las calles sin sombras, puñales del sol, no quieren la sangre si matan tu olor. Mis cantos, tus cantos, son ecos de otra canción. Adiós, reina mía, ya no pinto nada aquí. Mi vida ruleta que da vueltas, perdiendo el control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. 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 No me olvidaré de ti.
Has escuchado Casa Cabestany, un podcast producido por Subterfuge Radio.